estabilizar la función celular. Luego tenemos, ese se encuentra el transporte activo. En cuanto a la difusión facilitada, este es otro mecanismo de absorción, o sea, de paso de membranas especializado. La facilitada quiere decir que una sustancia química no pasa por sí sola, sino tiene que unirse a otro compuesto orgánico para formar una molécula que la hace soluble en la membrana biológica, y de esa forma, al disolverse en la membrana, pasa al interior del comportamiento biológico, ¿no? Es el caso de la glucosa, que funciona como una molécula portadora, que le llaman, en inglés le llaman carriers. Se une químicamente esta molécula de glucosa, ¿no? Se llama por fosforilación, ¿no? Al ion fosfato, y entonces como glucosa 6-fosfato, ya una nueva molécula pasa las moléculas, ¿no?, de azúcar al interior celular, y ustedes saben que los azúcares, los carbohidratos son fuente de energía, ¿no es cierto?, para la fisiología celular. Entonces de ahí obtienen la energía el organismo para sus nutrientes, ¿no?, de azúcar. Pero también tiene sus problemas, ¿no?, en el transporte de azúcar de la glucosa, ¿no? Tiene problemas porque pueden también confundirse con otro azúcar, ¿no? Otro azúcar que no tiene las propiedades nutritivas, digamos, como insumo alimentario a la glucosa, ¿no? Y puede bloquearse también ese mecanismo. Luego tenemos la pinocitosis, es otro mecanismo de absorción ya de tipo biológico, en el cual ya la energía proviene de la actividad de la membrana celular, ¿no? O sea, la membrana celular juega su rol como si fuera un leucocito, un macrófago, ¿no? La membrana celular se moviliza y engloba a una molécula de una sustancia, ¿no?, y lo incorpora dentro de la célula, ¿no? Hay sustancias químicas que son absorbidas bajo esa modalidad, digamos, del mecanismo, ¿no?, de tipo celular, ¿no?, a través de la membrana biológica que se invagina y la engloba, la incorpora dentro, ¿no? Y también hay otro más que hay acá, endocitosis, exocitosis, ¿no? Bueno, acá están los ejemplos gráficos de todo lo que hemos hablado, algunos ejemplos de sustancias que tienen diferentes tipos de mecanismos de absorción: difusión facilitada, la glucosa, la insulina, transporte activo, generalmente el calcio, acá también el levodopa, fluoracilo, pueden ver en la literatura. Factores que modifican la absorción, también igual, son diferentes grupos de factores. Tenemos en primer lugar los factores biofarmacéuticos, que están vinculados con las propiedades físico-químicas del principio activo. Esto es en la etapa de la absorción, ya. Vimos primero en la etapa de la liberación, estamos en la etapa de la absorción, ¿no? Dice, a menor tamaño molecular de la sustancia pasa mejor. La mejor liposolubilidad pasa mejor la absorción también. La hidrosolubilidad más es para la distribución de la tercera etapa, ¿ya? La naturaleza del fármaco, los fármacos son ácidos y bases débiles generalmente. En la parte no ionizada de la aspirina, por ejemplo, atraviesa más fácilmente, lógicamente. Cuanto menos ionizado esté, van a atravesar mejor las membranas, ¿no?, el grado de ionización. Ahí está, también lo mismo, el mismo concepto. Igual, el mismo concepto ya con sus ecuaciones de química de sustento. La influencia del pH, la absorción aumenta cuando el pH medio favorece la presencia de la forma no ionizada del fármaco, que es la que difunde con facilidad. Medicamentos ácidos, ¿sí? Las que se absorben en medio ácido, como el estómago, por ejemplo, y otras que se absorben en medio alcalino, es en el duodeno. O sea, hay grupos de fármacos que se absorben con preferencia en mayor cantidad a nivel intestinal, pero también hay algunos que solo se absorben en pH ácido, ¿no?, en el estómago. Factores biológicos que modifican la absorción. Claro, hay otros factores que ya no son en este caso físico-químicos, sino son factores biológicos, factores celulares, ¿no? Por ejemplo, la superficie de absorción, ¿no? El tracto gastrointestinal, por ejemplo, el intestino tiene vellosidades intestinales que si la extendiéramos nosotros en una necropsia, en una mesa, tendría hasta 100 metros cuadrados de superficie, las vellosidades intestinales, ¿no?, extendidas. Es una superficie bastante amplia y eso permite una buena absorción de fármaco en ese tracto, ¿no?
También puede ser afectada la acción y el efecto farmacológico a nivel de la absorción cuando hay una mayor irrigación sanguínea, también igual, ¿no? A mayor irrigación en la zona del tejido se habrá mayor absorción también, ¿no? Hay mayor cantidad de sangre circulante que va a favorecer. El espesor de la membrana biológica igual, el pH del medio celular. Factores fisiológicos también pueden afectar también la acción y el efecto. La edad, por ejemplo. Los niños tienen, por ejemplo, una bioquímica bastante dinámica, rápida, están en desarrollo. Ese cuerpo está en pleno desarrollo, entonces su metabolismo es rápido, por eso que los medicamentos son absorbidos rápidamente y rápido se manifiestan los efectos también, ¿no? En cambio, en los adultos mayores ya la bioquímica está pues bastante lenta, ¿no? Está menos dinámica, ¿no? Por el mismo hecho de edad, la función celular también se disminuye, entonces también hay que tomar en cuenta esos factores a la hora que uno prescribe una dosis, ¿no? Generalmente niños y adultos requieren bajas dosis, o sea, adultos mayores me refiero, ¿no? Requieren bajas dosis y responden a la terapéutica. Generalmente adultos jóvenes, por ejemplo, como ustedes, bueno, iba a decir yo, pero no me tocó que tengo más de 69 años. Entonces, lógicamente mi bioquímica está menos lenta que la de ustedes, una bioquímica en toda la actividad biológica. Entonces, requieren mayores concentraciones. Y también el peso también, ¿no? Como los que somos más gorditos, vamos a requerir mayor concentración de principio activo, obviamente. Los que son más flaquitos, menos concentración por el peso. O sea, siempre se prescribe en miligramos de sustancia, ¿no? De medicamento, principio activo, por kilogramo de peso. Pero también por volumen corporal también hay que tomar en cuenta. O sea, esos son factores también que afectan la acción y el efecto farmacológico a nivel de la absorción. También hay factores patológicos y fisiopatológicos, ¿no? O sea, hay enfermedades que tiene el paciente, si tiene insuficiencia renal, si tiene insuficiencia hepática, entonces no le puedes dar un medicamento, ¿no? Un principio activo que produce sus efectos. Por ejemplo, aminoglicósidos, antibióticos que afectan la función renal, no le vas a prescribir a uno. Tienes que buscarle un antibiótico que no tenga esa acción farmacológica, o sea, esos efectos colaterales adversos, ¿no? Entonces tienes que manejar los fármacos, la farmacología, ¿no? En base a lo que conoces como sus propiedades físico-químicas, ¿no? Su toxicidad, de lo que son sustancias extrañas que se están administrando, tienes que ver también qué toxicidad tiene, ¿no? Renal, hepática, ¿no? Etc. Y también fisiopatológicos, o sea, qué enfermedades tiene el paciente. Tienes que buscar los principios activos, los medicamentos que no tengan esas acciones farmacológicas de poder afectar más su problema renal o más su problema cardíaco. Tienes que ver bien, seleccionar, identificar el fármaco más adecuado para ese paciente. Clasificación de las vías de administración, ya esto lo van a las vías directas, las vías indirectas, ¿no? Las parenterales son las directas, las mediatas son las indirectas, ¿no? La vía enteral, o sea, desde la vía digestiva, la oral, la rectal, ¿no? Este cuadrito es bastante, por eso lo he puesto ahí. También afecta la acción y el efecto farmacológico las vías de administración. O sea, las manifestaciones van a variar. Ya por eso lo vamos a ver en la práctica. La distribución, en la siguiente etapa farmacocinética, mediante cual se distribuye e incorpora los distintos tejidos corporales, ¿no? ¿Cuál es la forma más adecuada? Que se absorbe rápido, la forma libre se distribuye. Porque si la forma farmacéutica está, digamos, el principio activo está unido a proteínas, está conjugado a formar una molécula, un complejo, entonces va a tener mayor dificultad para el desplazamiento y para ejercer su acción farmacológica. Acuérdense que para que actúe farmacológicamente tiene que reaccionar con los receptores, o sea, con las estructuras especializadas celulares en las cuales se quiere que actúe. Y ahí tiene que estar en su forma libre, el principio activo, la sustancia química. Si está conjugado a otras moléculas orgánicas, va a tener mayor dificultad para ejercer su acción farmacológica o terapéutica. Ahí está el cuadrito, es una gráfica bastante clara. Cuando se considera tipos de proteínas, por ejemplo, que se unen a los fármacos, la albúmina, la glicoproteína, ejemplos. Importancia de la fracción ligada, ¿no? La fracción farmacológicamente inactiva, incapaz de alcanzar los tejidos del mundo se queda. Claro, si está conjugado
el principio activo, la sustancia química, va a tener dificultad para unirse a tejidos receptores. Entonces tiene que estar libre, o sea, tiene que romperse ese complejo, ese principio activo que está unido a alguna proteína circular, ¿no? La reserva atraviesa poco las membranas, obviamente, no llega a los tejidos, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Tipos de unión, acá están los tipos de unión que se pueden producir entre principio activo y tejido celular, ¿no? Hay los enlaces reversibles, que son los que producen, digamos, la acción farmacológica al unirse el principio activo con el receptor y se vuelve a la normalidad la fisiología. Pero hay enlaces irreversibles que son portados por los enlaces covalentes, donde comparten, ¿no? Por química, o sea, comparten la última órbita electrónica de la molécula y entonces se vuelven en uniones irreversibles, entonces tienen mayores dificultades para eliminarse, ¿no? O para actuar. Y entonces tenemos el caso de los metales pesados, ¿no? Antiguamente se empleaba, por ejemplo, el mertiolate era microgramos de mercurio, pero ahora ya lo han eliminado, ¿no? Para que pueda producir, digamos, usarlo como antiséptico, ¿no? Factores que alteran la unión a proteínas, la competencia por una misma proteína plasmática, disminución de la cantidad de proteína plasmática, son factores que afectan al volumen de distribución. ¿Qué cosa es volumen de distribución? Es el volumen del líquido en el cual se encuentra distribuido o contiene el fármaco. ¿Cómo se determina eso? Ahí está la velocidad, el volumen de distribución, cantidad de fármaco en el cuerpo, eso es en miligramos, ¿no? Sobre concentración plasmática del fármaco, o sea, miligramos por litro de sangre. Ese coeficiente te va a dar el volumen de distribución aparente, ¿ya? Entonces, cuanto mayor es el volumen de distribución, es mucho mejor, está mejor distribuido, penetra todos los compartimentos biológicos, la concentración del fármaco en tejido va a ser alta, o sea, su biodisponibilidad. Ejemplo, la digoxina. Factores que modifican la distribución, las propiedades físico-químicas, o sea, las biofarmacéuticas, el flujo sanguíneo del tejido, esos son factores fisiológicos, o sea, es fácil cada uno identificarlo y ustedes van a conocer eso en diario, ¿no? Factores biofarmacéuticos, factores fisiológicos, factores biológicos, factores, ¿qué más es? La unión a proteínas, factores bioquímicos. El metabolismo, esta es la otra etapa también, que ocurre en todo el organismo, hay biotransformación. En algunos más, en otros menos, pero siempre hay biotransformaciones orgánicas internas a nivel celular, ¿ya? En algunos con mayor amplitud e intensidad y en otros tejidos con menor intensidad. Entonces, es el proceso farmacocinético en el cual el fármaco se convierte en moléculas más pequeñas, más polares, a través de reacciones bioquímicas. ¿Eso por qué ocurre? Porque el organismo rechaza toda sustancia extraña a su estructura. No la reconoce. Es como una reacción de rechazo a un trasplante, por ejemplo. Si le ponen a usted un órgano que es de otra persona, obviamente corre el riesgo de que lo rechace su organismo, no lo reconoce como suyo. Es igual, los fármacos son sustancias químicas extrañas al organismo, ¿no? No estamos cubiertos con sulfa, ni tenemos otros medicamentos en la piel, en el corazón, ¿no? Salvo los componentes orgánicos, las hormonas, que sí son reemplazadas, ¿no? Por fármacos, pueden ser de origen animal o pueden ser de origen sintético. Se acuerdan de los mecanismos de acción de los fármacos, ¿no? Por sustitución. Objetivo de la biotransformación, favorece la expresión de los fármacos, lógicamente resulta para eliminar fármacos. Acá tenemos ejemplos, definiciones. Los lugares donde ocurre el biotransformación, en el hígado fundamentalmente, es el laboratorio bioquímico por excelencia que tenemos en el organismo, que trata de metabolizar, o sea, biotransformar todo y trata de eliminarlo por las diferentes vías de expresión. El tracto gastrointestinal, el estómago, estos son resúmenes que les he preparado para estos conceptos que ustedes lo van a ver en su libro. Los mecanismos de biotransformación. Hay dos tipos de reacciones que ocurren en esta etapa de
biotransformación de los medicamentos, los principios activos, ¿no? Las reacciones de fase 1 que sufren los principios activos puede ser por oxidación, ¿no? Puede ser reducción o puede ser hidrólisis, ¿no? Ahí están algunos ejemplos. Reacciones de fase 1, las enzimas que intervienen, la reacción que se produce y los principios activos que son más afectados por ese tipo de reacción fase 1. La reacción de fase 2 está relacionado con la conjugación de los principios activos, medicamentos, sean antibióticos, por unión a proteínas, por ejemplo, ¿no? La glucuronidación también, por conjugación, la acetilación, la sulfoconjugación, son diferentes reacciones bioquímicas internas orgánicas que se producen con diferentes tipos de compuestos medicamentosos. ¿Ya? Ustedes deben más o menos identificar qué tipo de reacciones sufre cada grupo químico o farmacológico. ¿Ya? Las enzimas que intervienen en esta reacción fase 2 factores que modifican la biotransformación, hay factores químicos, la posición de determinado grupo funcional. Por ejemplo, los compuestos que son aromáticos, que son pocos en realidad, como decía, la penicilina benzatínica, por ejemplo, tienen el núcleo bencénico, pueden tener un metilo hacia un lado del plano de la molécula aromática y pueden tener otro radical en el otro lado, opuesto. Y entonces eso le llamamos la posición trans, están opuestos en diferentes planos, espacialmente por estereoquímica. Y la posición cis es cuando están los dos radicales químicos en un mismo lado. Siendo la misma molécula, con el mismo número de elementos químicos, carbono, hidrógeno, etc., no tienen respuestas farmacológicas distintas. Por la estereoquímica que tienen, que es distinta también, una posición trans, otra posición cis. ¿No? Y ocurre también, por ejemplo, en las anfetaminas. La dextro y la levoanfetamina, le llaman dextro, aquella anfetamina, el núcleo químico, cuando le hacen una prueba con un polarímetro que reproduce una incidencia de luz polarizada, desvía la luz polarizada hacia la izquierda, esa es levoanfetamina. Si desvía la luz polarizada hacia la derecha, es dextroanfetamina. Antiguamente se daban mucho estos ejemplos porque las anfetaminas eran un fármaco que se usaba mucho como un estimulante, ¿no? Para los estados, digamos, de depresión, somnolencia, pero lo abusaron demasiado, ya era una sustancia de abuso de drogas. Entonces ya lo eliminaron con ellos, han salido sintéticos que no tienen esos efectos tóxicos que tenían las anfetaminas. Era solamente como ejemplo para que vean cómo la posición de un radical químico, ¿no?, en uno u otro lado hace variar la acción farmacológica en el caso de los psicofármacos, por ejemplo, que son tantos, ¿no? Las benzodiazepinas, en el caso de las fenotiacinas también, que son tranquilizantes mayores, los otros son tranquilizantes menores. Uno se usa para las neurosis, los tranquilizantes menores, y otros se usan para la psicosis, o sea, los trastornos severos, fuertes, ¿no?, la locura, por decir, ¿no?, con tranquilizantes mayores, que son los neurolépticos, ¿no? Son fenotiacínicos, aloperidoles y varios. Cuando vean ese capítulo va a desarrollarlo con bastante amplitud. ¿Ya? Entonces, hay factores que afectan por la biotransformación, que son químicos, genéticos también, o sea, la respuesta de los seres humanos son diferentes bioquímicamente ante una sustancia química, ¿no? Si es, por ejemplo, de raza amarilla, los chinitos, si es de raza negra o morínica, también tienen respuestas diferentes a veces, ¿no? Igual la raza blanca es la más afectada, la que es blanca, caucásica, por ejemplo, no pueden tomar antibióticos como el cloranfenicol, por ejemplo, porque les produce una agranulocitosis, una alteración de la hematopoiesis, ¿no? Y ya les produce un trastorno. Entonces tienen que darle otro tipo de antibióticos para la misma bacteria que está afectándolo, ¿no? Usar otro tipo de quimioterápicos. Entonces tienes que jugar con la farmacología en base al conocimiento de estos diferentes mecanismos de acción, diferentes propiedades físico-químicas, diferentes patologías que tienes que tomar en cuenta también, los trastornos fisiopatológicos del paciente. Y acá el sexo, o sea, se refiere a que el sexo si es masculino o femenino, no se refiere al otro sexo, ¿no? Bueno, las mujeres tienen una constitución más lipídica que el hombre.
normalmente, ¿no? La mayoría de hombres no tienen menos líquidos que las mujeres, pero también hay hombres que también somos un poco gorditos y también tenemos concepción lipídica también, ¿no? Más o menos puede ser similar o hasta más de repente, ¿no? Eso también va a afectar lógicamente la acción del fármaco, ¿no? El tejido biológico en el cual está distribuyéndose, disolviéndose, ¿no? Y la composición química, el comportamiento químico del fármaco. En la gestación también igual, ¿no? Eso no es una enfermedad, es un estado fisiológico, transitorio, en el cual hay que tener cuidado con los principios activos que se le prescriben, ¿no? Porque algunos van a tener efectos adversos o van a atravesar la barrera hematoencefálica, ¿no? del nuevo ser, y entonces no pueden usarse determinados fármacos que tienen un tamaño molecular bastante pequeño que puede atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, porque tiene efectos adversos, tóxicos, ¿no? Sobre todo de los neurodepresores, por ejemplo, ¿no? La gestación, el estrés, también los estados de estrés, por ejemplo, son estados biológicos, orgánicos, que lo pone al ser humano en un estado de vulnerabilidad. Cuando uno está estresado, sea intelectualmente también agotado, o estresados físicamente, por el frío, por ejemplo, el frío también estresa, entonces, o también la tensión nerviosa también estresa, o sea, son diferentes tipos de factores que pueden hacer que la persona pueda afectarse si está bajo una terapia medicamentosa. Todos esos factores hay que tomar en cuenta cuando uno aplica la farmacología, ¿ya? La desnutrición también, el estado de nutrición de la persona igual, ¿no? Los cuerpos, organismos desnutridos, lógicamente también son más vulnerables que aquellas personas que están bien alimentadas, no en exceso me refiero, no, porque la obesidad por ejemplo es en exceso. Entonces, al contrario, eso es una condicionante para que pueda hacer un paro cardíaco, para otros trastornos, ¿no? Y entonces es una vulnerabilidad más bien. Pero la buena alimentación equilibrada, entonces eso es favorable para responder bien ante una patología, sea de tipo bacteriano, ¿no? O sea de tipo intoxicación, también una intoxicación también responde mejor. Y los factores ambientales se refieren a todo lo que es el entorno del ser humano, ¿no? Las condiciones de humedad, por ejemplo, ahora que hace bastante lluvia, ¿no? Está lloviendo, está húmedo el aire, también son condiciones que van a afectar la acción y el efecto farmacológico del paciente, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta. Cómo cuidarlo, por ejemplo, en el hogar, no solamente en el hospital, porque a veces en el hospital hay mayor vulnerabilidad porque hay mucha contaminación microbiana. Entonces van con un problema de salud y salen con otra enfermedad. Sí, pues. O sales con una infección intrahospitalaria o sales con una septicemia o ya no sales del hospital y no más quedas. Eso ocurre también, las condiciones de bioseguridad del establecimiento, que son bastante bajas. Ahí tienen bastante para poder ustedes, cada uno es un subtítulo para poder leerlo en los libros. Otra vez los factores, nuevamente estamos repitiendo acá con diferentes enfermedades. Las vías de expresión también igual, con diferentes medicamentos. Y nada más, eso es todo.